Aprovechamos esta instancia que nos da también el ADN Te Acompaña para conocer también en detalle de quienes están trabajando, impulsando a fuerza el crecimiento de nuestro país. Y tomamos contacto a esta hora con Francisco Cerda, director ejecutivo de Good Company a esta hora, porque 6 de cada 10 empleos a nivel nacional provienen de organizaciones nuevas que están en etapa de crecimiento. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Hola Víctor, buen día, ¿cómo estás tú? Estamos hablando, Francisco, muy bien, también acompañados de todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y quienes también nos escuchan lejos de nuestras fronteras. Estamos hablando de una palabra muy importante en este último tiempo y en tiempos difíciles, Francisco, que es el emprendimiento en nuestro país. Cuéntanos un poquito de lo que están realizando ustedes en Good Company. Nosotros como empresa hacemos consultoría para ayudar a crecer, a emprendimiento o empresas que ya están en una etapa un poco posterior, no solo que recién partieron, pero que tienen ganas de crecer y internacionalizarse. A ese servicio nosotros le llamamos company building, que en el fondo es armar la compañía no desde cero porque el negocio ya está, pero sí para llevarla a una siguiente etapa de crecimiento que sea ojalá exponencial. Cuéntanos también, dentro de ese trabajo que ustedes están haciendo, no solo buscan objetivos económicos, sino también, como lo decías, hay también la búsqueda de objetivos sociales y sustentables. Sí, yo creo que ahí lo que ocurre más que nosotros lo hagamos, que nosotros ciertamente es una de nuestras inspiraciones construir una mejor sociedad con mejores empresas. Uno ve que los emprendimientos de ahora tienen sus fines sociales o de contribución social, los tienen muy insertos en su épica, en su sueño, en su manera de concebirse. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la suerte de apoyar al Gramo, la empresa que ya se está internacionalizando, que su gran inspiración es decir, hoy estamos contra el tiempo para salvar el planeta, entonces hagamos con los negocios, hagamos que los negocios sean parte de la solución, en este caso con la huella del plástico, y está en su propio modelo de negocio, en el corazón de su negocio, su estrategia, salvar el planeta a través de la empresa. O Carún, otra empresa que también hemos tenido la suerte de poder ayudar. Carún también dice que la empresa de anteojos que partió con material reciclado, ellos dicen tenemos que de alguna manera hacer entender al ser humano que es parte de la naturaleza, no que puede contribuir a protegerla, sino que es parte. Entonces son empresas que además de tener una gran ambición de poder internacionalizarse y crecer y trascender la frontera y por lo tanto además generar más empleo, tienen sus fines sociales, los tienen muy insertos en su modelo de negocio. Francisco, ¿de qué hablan ustedes cuando se refieren a la superpyme? Sí, mira, nosotros las superpymes tienen algunas características. Hay que hacer una distinción. Primero, las pymes en general son las empresas, se considera en Chile que venden menos de 4 millones de dólares al año y tienen menos de 250 trabajadores. Pero existen otros dos tipos de empresas que es bueno distinguir. Una son las startups, lamentablemente tienen los nombres en inglés, y la otra son las scale-ups. En general la pyme se considera una empresa que tiene ese tamaño y que mantiene ese tamaño, que se mantiene en un tamaño medio. Las startups son emprendimientos que están naciendo y las scale-ups son empresas que ya llevan harto tiempo, pero sobre todo son empresas que durante 3 años consecutivos han crecido más de un 20%. Y esas que son las scale-ups que han crecido esto, son súper relevantes porque son las que han generado el 40% del empleo, por ejemplo, vienen de las scale-ups entre el año 2015 y 2018 sobre un estudio que hizo Endeavor por el Centro de Innovación de la Católica. Entonces, para nosotros las que podríamos decir, ¿cuáles son las superpymes? Son empresas que quizá hoy día no tienen un tamaño relevante, pero primero tienen una vocación de crecer importante. Y esa vocación de crecer tiene mucho que ver con las ganas de los fundadores de crecer. Entonces, lo que vemos que está empezando a pasar, que en Chile hay cada vez más empresarios de estas pymes que están con ganas de crecer. Y eso es notable porque tiene que ver con generar más valor y superar a veces la satisfacción personal. Hay muchas veces que el dueño de una pyme puede tener un buen pasar económico, pero la verdad es que está empezando a pasar en Chile que más personas están viendo
un atractivo en tomar más riesgo y crecer. El otro que vemos en las superpymes son un poco cuando combinan los fines económicos con los fines sociales o de triple impacto, y vemos que son empresas que ya se entienden con una mirada totalmente distinta a lo que podríamos decir que fue de Milton Friedman, de que la única responsabilidad social de una empresa es generar valor para su accionista. Hoy día hay una mirada esa que está bastante superada en las grandes empresas y las pequeñas empresas, y vemos que las superpymes tienen esto muy incorporado. Y el tercer elemento que nos parece relevante es que su manera de organizarse y su manera de funcionar de estas empresas es muy destacado. Son empresas que dado su condición de tamaño, que uno puede decir, bueno, son más débiles frente a las grandes, por ser más pequeñas en realidad son más ágiles, están hiperconectadas, necesitan conectarse con mucha otra gente o con muchas fuentes de colaboración, sean otras empresas o sean organismos que los pueden ayudar, y son empresas que están acostumbradas a orquestar un sistema que no pueden dirigir, porque por su tamaño no tienen ese poder de dirigir las cosas, pero sí pueden orquestar el ecosistema a su favor. Entonces son empresas distintas. Y lo que hemos visto en pandemia también, esto ocurrió también con las grandes, pero las pymes, estas super pymes, tienen la flexibilidad para hacerlo, han podido responder muchas veces mejor a las nuevas condiciones de la pandemia y adaptarse a lo que la gente necesita para poder trabajar. Estamos hablando a esta hora con Francisco Cerda, director ejecutivo de Good Company en nuestro país. ¿Y por qué además, Francisco, esto es una medida clave, que crezcan este tipo de pymes, este tipo también de emprendimientos? Es tan importante cuando se habla o se trata de hablar de la reactivación en el país a nivel económico. Sí. Mira, yo creo que hay dos razones. Una estadística más pura, que es que 6 de cada 10 nuevos empleos vienen de estas empresas. Claro. Y eso en realidad es bastante obvio, porque las empresas que ya son más grandes son empresas que uno podría decir que ya lograron su máximo nivel de eficiencia, ¿eh? Y tienen una inercia que probablemente crecer exponencialmente se les hace más difícil, a no ser que encuentren un área de negocio distinta y en el fondo cubran otra solución. Pero 6 de cada 10 empleos vienen de estas empresas y por lo tanto ahí es donde está todo por hacer. Ahora, desde el punto de vista económico, son empresas de empresarios, de emprendedores que están teniendo nuevas lecturas de cuáles son las necesidades de la economía, están teniendo nuevas lecturas de cuál es la propuesta de valor, de cómo solucionarlo, y tienen esta libertad o están empezando a trabajar cada empresa con más ganas de querer trascender a la frontera. Entonces son empresas que en poco tiempo pueden generar mucho valor, no solo en Chile, sino que en otros países. Y esto, una empresa grande, es muy difícil. Hoy día, dentro de las empresas grandes en Chile, hemos visto más noticias de cómo algunas han ido a Argentina, pero no hemos visto muchas noticias de cómo una gran empresa chilena está haciendo una innovación que marque una tendencia de mercado y de la cual vayan a generar mucho empleo. El esfuerzo debiera ir en Chile por generar un ecosistema emprendedor, un ecosistema que acompaña a los emprendimientos en etapas siguientes de haber iniciado la empresa, y ahí, bueno, podríamos tener una economía que, como decían antes, empresas que se entienden de triple impacto, con los fines sociales incluidos, que son más ágiles y que generan nuevas propuestas de valor en el mercado. Francisco, es muy importante. Hace poco saludábamos acá a un buen amigo que se había trasladado desde Viña para hacer su hostal y comenzar a trabajar ahí en Cochamó. La ambición social hoy y económica de crear emprendimientos es algo que ya parece, a pesar de la crisis y la pandemia, estar instaurado en nuestro país. Es para mucha gente parte de la cultura. Desde esas fases hemos visto también cómo emprendimientos a nivel familiar han ido creciendo. Se han demorado, pero han ido creciendo. Hay mucho que está trabajando en ese sentido, mucha gente y muchas familias. Sí, mira, bueno, lamentablemente no recuerdo ahora la fuente, pero sí es un hecho significativo de personas que han quedado sin empleo por la pandemia y antes por las consecuencias del estallido social, que en vez de buscar un nuevo empleo han preferido emprender. Y ese número es significativo. Pero lo otro que ocurre también es que Chile ya tiene una historia
y a veces nos cuesta valorar las cosas en el país, pero Chile ya tiene una historia de un ambiente o un ecosistema emprendedor. Startup Chile acá ha sido premiado afuera del mundo con una iniciativa pública de alto impacto en emprendimiento, acaba de cumplir 10 años y está en un relanzamiento. Endeavor, que es una fundación de origen americano, eligió Chile como, no recuerdo si el primer país, uno de los primeros países después de Estados Unidos para promover el emprendimiento, y también lleva muchos años acá. Existe el G100, una asociación, una agrupación de emprendedores que ayudan a otros emprendedores que tiene este programa Nada nos detiene, un concurso de emprendimiento en regiones, y también lo ha hecho en Santiago, incluso tuvo un programa de televisión en TVN, se hizo la primera versión del Nada nos detiene. Entonces, yo creo que hay que valorar que Chile ha ido construyendo, por iniciativas públicas y privadas, un ecosistema emprendedor que facilita eso. O sea, en Chile hablar de emprendimiento no es algo raro, no es algo raro. Y los emprendedores tienen cada vez más herramientas para poder apoyar eso, apoyarse al momento de emprender, y eso se está notando, y eso yo creo que hay que valorarlo. Cuando los emprendedores crecen, son solo buenas noticias, porque crece la economía del país y porque al mismo tiempo y alrededor de ellos hay mucha gente que comienza a crecer y a trabajar junto a diferentes emprendimientos, y en este caso, como habíamos marcado sobre el final de la pregunta, a muchísimas familias. Francisco Cerda, muchas gracias por estos minutos para actualizar esta información y de estos conceptos que nos parecen tan importantes. Los emprendimientos y al mismo tiempo el crecimiento económico del país. Que tengas un buen domingo. Igual, muchas gracias. ADN te acompaña. Miramos también tras la conversación con Francisco Cerda, director ejecutivo de Good Company, y así esperamos, como le digo en Cochamó,